Hola, en este video resolveremos el proyecto número 1. Vamos a ir a las instrucciones y dice de la siguiente manera. En una ferretería requieren organizar, actualizar y dar formato a su libro Ferretería MEX. Tarea número 1. Elimine los elementos duplicados del campo código en la hoja de cálculo artículos descuento. Vamos entonces a nuestro libro y verificamos la hoja de cálculo. Siempre es importante que verifiquemos eso. En este caso me están solicitando la hoja de cálculo artículos descuento. Por aquí tengo mi tabla, la voy a seleccionar y voy a utilizar la pestaña diseño de las herramientas de tabla. En ella voy a encontrar una opción en específico que se llama quitar duplicados. Presionamos clic sobre ella y automáticamente nos muestra todas las columnas de nuestra tabla. Pero en las instrucciones a mí solamente me hablan del campo o la columna código. Entonces voy a anular esa selección y voy a marcar únicamente la columna que a mí me están solicitando, que en este caso es código. La marco, le doy aceptar y automáticamente me dice que 12 valores duplicados fueron encontrados y quitados y 8 valores únicos permanecen. Segunda tarea. En la hoja de cálculo artículos descuento, elimine el formato de tabla. Nos están hablando de la misma hoja de cálculo, por lo tanto estamos hablando también de la misma tabla. La voy a seleccionar entonces siempre dentro de la pestaña diseño de las herramientas de tabla. Encuentro la opción para quitar ese formato. Tal cual así explícitamente no lo dice, pero es la opción convertir en rango. La opción convertir en rango lo que nos permite es convertir un formato de tabla o unos datos que tienen un formato de tabla en un rango común y corriente. Y eso es lo que nos están pidiendo en esa tarea. Así que vamos a darle clic a convertir en rango y nos dice que si realmente queremos convertirla en un rango normal, así que le damos que sí. Y automáticamente desaparece el formato de tabla. No el formato de colores ni nada por el estilo, solamente el formato de tabla. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando yo estoy posicionado en ella, vemos que ya no aparece la pestaña diseño de las herramientas de tabla. Eso quiere decir que ese formato ya no existe. Tarea número 3. En la hoja de cálculo catálogo, aplique el estilo de tabla azul, tabla medio 2. Ok, hoja de cálculo catálogo, voy a esa hoja de cálculo, voy a seleccionar todos esos datos que me ofrecen por ahí y voy a utilizar en la pestaña inicio el grupo de herramientas dar formato como tabla. Debo de tener mucho cuidado en qué estilo me están pidiendo. Muchos se complican la vida buscando por ahí cuál es el estilo y demás. Debemos de fijarnos en algo. Nos dice estilo de tabla medio 2. Si se dan cuenta, en formato de tabla nos aparece claro, medio y oscuro. En este caso me pidieron medio, quiere decir que por aquí está ese estilo. Y a mí me dijeron azul. Por lo tanto, mi lógica me dice que es alguna de estas. Y como están en orden, 1, 2, verifico, me coloco con el puntero del mouse sobre ella y justamente dice estilo de tabla medio 2. Y como es azul, es precisamente esa. Le doy un clic, me solicita el rango de datos, yo antes ya lo había seleccionado, así que está perfecto, le doy a aceptar y listo. Estos datos se convirtieron en un formato de tabla. Tarea número 4. En la celda E6 de la hoja de cálculo catálogo, calcule la ganancia al restar al precio de venta el costo unitario. Es decir, me están pidiendo calcular una ganancia. Simplemente al precio de venta le voy a restar el costo unitario. En otras palabras, precio de venta menos costo unitario. Entonces me dicen que me coloque en la celda E6 y que ahí calcule la ganancia. Ok,
Como necesito realizar una resta, voy a utilizar una fórmula común y corriente. Y las fórmulas, recordemos que siempre inician con el signo igual. Igual, y me dicen precio de venta menos costo unitario. Así que yo le voy a dar clic en el primer precio de venta. No voy a seleccionar todos porque recordemos que lo estoy haciendo en una sola celda. Entonces selecciono el primer precio de venta menos el primer costo unitario para que vaya justamente en fila. Presiono Enter y automáticamente me calcula todas las ganancias. ¿Por qué? Porque anteriormente aplicamos un formato de tabla y esta es una de las ventajas de utilizarla, que cuando realizamos una función o una fórmula, automáticamente rellena todas las otras celdas de esa columna. Instrucción número 5. En F6 de la hoja de cálculo catálogo, escriba el mensaje alta si la ganancia es mayor o igual a 30. En caso contrario, debe de escribir baja. Es decir, voy a la celda F6, justamente por aquí. Y aquí debe de aparecer un mensajito. Debe de aparecer la palabra alta en el caso de que esta ganancia sea mayor o igual a 30. Por ejemplo, ahorita mi lógica me está diciendo que esto no cumple la condición, no es mayor o igual a 30. Y me dicen que en caso contrario de que no sea mayor o igual a 30, se debe de colocar la palabra baja. Aquí debería de ir baja, pero claro, yo no voy a estarlo haciendo uno por uno. Así que lo voy a hacer con una función. En este caso utilizaré la función si, la cual me permite evaluar una condición y dependiendo del resultado, mostrar algo que yo desee. Puede ser verdadero, puede ser falso. Entonces, puedo escribirla, puedo utilizar también la pestaña de fórmulas. Esta la encontramos en lógicas, en el apartado de lógicas, y por ahí está la función si. La función si consta de 3 argumentos: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La prueba lógica no es más que la condición. ¿Cuál es la condición que a mí me están colocando? El valor si verdadero es aquello que yo quiero que se muestre en esa celda en caso de que esa condición se cumpla. Y el valor si falso es el dato o lo que yo quiero que se visualice en la celda en caso de que la condición no se cumpla. Así que, ¿cuál es la condición que a mí me pidieron? Que la ganancia debe de ser mayor o igual a 30. Siempre que utilicemos este tipo de comparación, mayor o igual que, menor o igual que, recordemos que primero se coloca el signo mayor o menor que y luego el signo igual. Si colocamos primero el igual y luego el signo mayor o menor que, nos dará un error, así que tengamos mucho cuidado con ello. Bien, prueba lógica entonces. Ganancia, selecciono la primera ganancia. Si esta ganancia es mayor o igual, vean, coloco el signo mayor, coloco el signo igual a 30, si la ganancia es mayor o igual a 30, valor sí verdadero. En caso de que esa condición sí se cumpla, ¿qué necesito colocar? La palabra alta. Y como es un texto, lo coloco entre comillas. Valor si falso, en caso de que esa condición no se cumpla, es decir, en caso contrario, si la ganancia no es mayor o igual a 30, ¿qué debo de colocar? Me dijeron que colocara baja. Y listo. Aceptar y automáticamente se rellena toda la columna de beneficio porque tenemos un formato de tabla. Tarea número 6. Ordene la tabla de la hoja de cálculo catálogo, es decir, en la que estamos trabajando ahora mismo, por el encabezado beneficio para que aparezca primero baja y después alta. Agregue orden por artículo de forma A a la Z y por ganancia en forma descendente. Ok, una instrucción un poco confusa. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo 3 criterios de orden. El primero, que ordenemos por beneficio, que primero aparezcan todas las que digan baja y luego aparezcan todas las que dicen alta. Luego nos dicen que por artículo se debe de ordenar de la A a la Z.
Es decir, todos aquellos que empiecen con la A, con la B, C y así sucesivamente. Y por último nos dice que ordenar por ganancia de forma descendente. Es decir, en esta tabla debo de aplicar 3 criterios de orden, no solamente uno. Y cuando yo necesito utilizar más de un criterio de orden, tengo que utilizar la herramienta orden personalizado. Así que yo voy a seleccionar esta tabla, voy a ir a la pestaña inicio, en datos, perdón, también encontraría ordenar, perdón. Yo prefiero utilizar la pestaña inicio, ordenar y filtrar en el grupo de herramientas modificar y por ahí encuentro el orden personalizado. En este orden personalizado lo que a mí me permite es agregar distintos niveles de orden, no solamente uno. Y a mí me están pidiendo 3, o sea que esto me queda como anillo al dedo. Así que veamos entonces y vamos en orden, tal cual nos lo están pidiendo. Primero dice que ordene por beneficio, así que dice ordenar por, le doy un clic y beneficio, busco la columna beneficio. Pero claro, es un texto, es decir, puede ir de la A a la Z o de la Z a la A, pero a mí no me dijeron en ningún momento eso. Simplemente me dijeron que primero debe de aparecer baja y después alta. Entonces tengo que utilizar mi lógica. ¿Por qué? Si yo utilizaría, por ejemplo, si estuviera haciendo un glosario y lo quiero ordenar de la A a la Z en orden alfabético y tengo las palabras alta y baja, primero coloco alta y luego baja, porque es un orden alfabético de la A a la Z. Pero a mí, en este caso, en esta instrucción, me lo piden al contrario, que primero aparezca baja y luego aparezca alta. Por lo tanto, no es un orden alfabético común de decir de la A a la Z. Sí es un orden alfabético, pero invertido, de la Z a la A. ¿Por qué? Porque primero debe de aparecer baja y después alta. Entonces le doy un clic y selecciono la opción Z A A. Y listo. No vamos a presionar aceptar todavía porque nos faltan 2 criterios de orden. Vamos a agregar un nivel. Ahora, ¿qué nos dice? Que debemos de ordenar también por artículo de la A a la Z. Este sí nos dice explícitamente de la A a la Z. Perfecto, entonces, ordenar por qué? Por artículo. ¿Cómo? De la A a la Z. Ya está, lo dejamos tal cual. Agregar nivel. Ahora, ¿por qué nos pide ordenar? Por ganancia de forma descendente. Ok, vamos a ordenar por ganancia. Selecciono la columna. Pero claro, cuando son números, Excel nos muestra de menor a mayor y de mayor a menor. Pero a mí me están diciendo de forma descendente. No me están diciendo ni menor a mayor ni mayor a menor. Tengo que utilizar mi lógica nuevamente. Recordemos que cuando nos hablan de ascender, orden ascendente, nos hablan de ir hacia arriba. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Cuando nos hablan de descendente, vamos a ir hacia abajo. Por ejemplo, si el mayor es el 10, vamos a ir de 10, 9, 8, 7 y así sucesivamente hasta llegar al más bajo. Es decir, ascendente es del valor menor al máximo, del más pequeño al más alto, de menor a mayor. En cambio, el descendente es del más alto al más bajo, del máximo al mínimo, en otras palabras, de mayor a menor. Por lo tanto, es esa la opción que vamos a utilizar, de mayor a menor, porque me pidieron ordenar descendentemente. Presiono aceptar y listo. Los 3 criterios de orden ya fueron aplicados en esta tabla. Instrucción número 7. En la columna ganancia de la hoja de cálculo catálogo, aplique el formato relleno amarillo con texto amarillo oscuro únicamente a las celdas que estén por debajo del promedio. Hoja de cálculo catálogo, columna ganancia, es decir, esto de aquí. Voy a seleccionar solo los valores, no el título, no el encabezado, solo los valores. Y dice que a esas ganancias yo les tengo que aplicar un formato. Me dice que un relleno amarillo con texto amarillo oscuro, pero no a todas. Solamente aquellas que estén por debajo del promedio.
Pero claro, ¿cómo hago yo para averiguar cuáles están por debajo del promedio? Podría hacer el promedio y verificar cuáles están debajo, sí. Pero en este caso lo que voy a hacer es utilizar un formato condicional. ¿Por qué? Porque el formato condicional a mí me permite colocar cierto formato a las celdas siempre y cuando cumplan una condición. En este caso, ¿cuál es la condición? Que estén por debajo del promedio. Entonces selecciono todos los valores, voy a la pestaña Inicio, Grupo de Herramientas Estilos, Formato Condicional. Y ¿dónde encuentro todo eso de por debajo del promedio, por encima del promedio y demás? En reglas superiores e inferiores. Vean que las últimas opciones son por encima del promedio y por debajo del promedio. Por eso es tan importante lo que yo digo de no hay que memorizar las instrucciones. No es de decir, bueno, yo tengo que ir aquí y utilizar la última opción. No, leamos. En dado caso a mí me dicen que debo de resaltar las que están por encima del promedio, tendría que utilizar esta opción. En mi caso a mí me están diciendo que son aquellas que están por debajo del promedio, por lo tanto voy a utilizar la última opción que está por aquí. Le doy un clic y me dice, ok, todas aquellas que estén por debajo del promedio, pero ¿qué formato le colocamos? Ah, bueno, voy a buscar el que a mí me pidieron. En dado caso no está, pues yo tendría que aplicárselo. Pero aquí sí está. Dice relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Es justamente ese el que me están pidiendo. Así que le doy un clic, le doy a aceptar y listo. Ya está aplicado ese formato condicional. Ya todas aquellas ganancias que están por debajo del promedio quedaron con un relleno de color amarillo con un texto de color amarillo oscuro. Y con eso culminamos la séptima y última instrucción y por ende el proyecto número 1.